Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Es un gusto, hermanos, estar aquí delante de ustedes, delante de la presencia del Señor. Amén. Es un privilegio tan grande, pero también es una responsabilidad tan grande. Amén. ¿Cuántos quisieran estar acá adelante? Amén. Gracias, hermanos, por esa valentía. Acá adelante solo están los valientes, dice la palabra, ¿no es cierto? Gracias porque sí nos apoyan. Bien, mis hermanos, en esta mañana el Señor me ha permitido preparar un tema, muy bonito, ¿no? Estaba recién unos días atrás, anoche, hoy madrugado, así es que de pronto si tengo cara de sueño, no se preocupen, hermanos. Luego iré a dormir. Bien, hermanos, vamos a dar gracias al Señor y decirle que Él nos hable, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que podamos nosotros como pueblo de Dios actuar como Dios quiere que actuemos. Amén. Amado Dios, estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, y echamos fuera todo temor, toda incredulidad, toda duda, todo miedo, toda vergüenza, Señor, echamos fuera de este lugar y declaramos, Padre, que tu palabra es viva y eficaz para transformar, para cambiar vidas, para renovar, para restaurar, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, amado Espíritu Santo, pon palabras, habla tú, Señor. Señor, te adoramos porque sabemos que tú eres bueno, eres perfecto y eres santo, Señor. Gracias, Dios amado. Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, antes de iniciar el tema de esta mañana, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes cuántos están impactando en la sociedad, en el trabajo, en la familia, con la vida cristiana. ¿Qué impacto nosotros estamos dando como hijos de Dios? Tal vez estamos dando un impacto positivo, porque hoy en día, hermanos, hay dos tipos de impactos: el impacto negativo, el impacto del enemigo y también el impacto que es poderoso de parte de nuestro Dios. ¿Cómo estamos impactando en la sociedad, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estoy impactando como Dios quiere? Como lo hacía mucha gente, hermanos, hijos de Dios, como sus apóstoles, como los siervos, como aquellos que le servían a Dios, le anhelaban y traían un impacto, hermanos. En esta mañana, hermanos, quisiera que conozcamos un poquito acerca de una ciudad llamada Efeso. No sé si alguien conocía esto, y bueno, yo creo que algunos saben, ¿no? Pero solo conocen como Efeso, como decir Tulcán, como decir Ibarra, como decir Quito, ¿no es cierto? Pero no sabemos nada más, ¿sí? De pronto escuchamos por ahí y dicen Ibarra, pues la ciudad blanca. Tal vez será porque hay mucha neblina, no sé, ¿no es cierto? Pero le dicen la ciudad blanca. A Quito le llaman la carita de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Qué diferencia de qué? ¿Perdón? Hay algunos temas de uso de... De pronto, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Entonces, miren, hermanos, de pronto nosotros conocemos muchas ciudades, países, todo, y decimos, le llamamos así, pero no sabemos por qué, ¿no es cierto? Y no sabemos para qué, ¿sí? Pero en esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles acerca de esto, que conozcamos un poquito de la geografía de Efeso y también de la historia, ¿no es cierto? A mí me gusta analizar, hermanos, cuando el Señor me ha permitido que dé los mensajes, hermanos, analizar un poquito de la historia, de la geografía, dónde se encuentra, por qué, para qué, qué pasaba ahí, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos llegar a un punto central, porque si no solamente, como les digo, decimos Ibarra, pero qué pasa, qué hay, y no conocemos más, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vamos a ver, dice, para luego centrarnos en el tema de la palabra de Dios. Efeso era una ciudad que estaba ubicada en la costa occidental de Asia Menor, a mitad de camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte, la cual estaba situada en una encrucijada de caminos comerciales
naturales sobre la arteria principal que iba a Roma, a Oriente. Esta ciudad poseía un célebre templo que representaba a una diosa madre conocida como Artemisa o la diosa Diana. Entonces miren, hermanos, eso era Efeso, una ciudad de pronto comercial, una ciudad que estaba en medio de caminos comerciales que se dirigían, dice, a Roma. Y en esta ciudad dice que había un templo, un célebre templo, dice, que representaba a una diosa madre, considerada como la diosa Diana. Era una ciudad de mucha idolatría y cosas paganas. Hermanos, había mucha idolatría, había muchos dioses falsos, mucha paganidad, muchas cosas que Dios aborrecía había en esta ciudad. Entonces podemos ver, hermanos, que esta ciudad era una ciudad conocida, tenía una fama, pero una fama de pronto como el mundo la quiera tomar o la pueda conocer, y una fama de dioses, de religiones, una fama de sobresalir, de abundancia, de riqueza. Pero también había algo bueno ahí, hermanos. Había alguien que estaba queriendo ir allá. Había alguien que había decidido ir a hacer algo nuevo allá. Aquí en Efeso dice, habitaban también numerosos judíos con el título de romanos nacionalizados, los cuales mantenían una sinagoga. Hermanos, en esta ciudad, en varias partes del mundo dice que había grupos de judíos del pueblo de Dios, los cuales estaban ahí, algunos se nacionalizaban en diferentes partes, y en Efeso dice que había un grupo de judíos nacionalizados con la nacionalidad de romanos. Entonces, este grupo dice que estaban obligados a tener una sinagoga. Sinagoga era un lugar de reunión, dice, local, asamblea del pueblo judío. Las fuentes judías indican que debía establecerse una sinagoga donde quiera que vivieran por lo menos unos 10 judíos. Estas reuniones eran de mucha importancia porque allí se estudiaba la ley y los profetas, la lectura de las escrituras, la fe, la confesión de fe del único Dios, un sermón y una bendición. Esto era lo que se daban en las sinagogas. Eran unos lugares de reuniones donde se reunían solo los judíos, y por ende, pues si alguien quería integrarse, no sé si también podía hacerlo, pero especialmente era para los judíos. Entonces podemos ver, ¿estamos entendiendo? Ya sabemos que era la ciudad de Efeso. Sí, ¿no es cierto? Era una ciudad de mucha idolatría, ¿sí? Una ciudad que estaba en caminos de comercio, una ciudad pues con mucha fama, pero acerca de lo que era pues en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver, las fuentes judías indican que debía establecerse una sinagoga donde quiera que vivieran por lo menos unos 10 judíos. Esto era la ley, hermanos, de Israel, la ley de los judíos, que donde quiera que habiten por lo menos 10 judíos tenía que abrirse una sinagoga, tenía que darse un lugar ahí de reunión. Como estamos viendo, era para estudiar la palabra, para profetizar acerca de un mismo Dios y todas esas cosas. De pronto llegó alguien a dar un impacto, y este alguien era Pablo. Hermanos, si nosotros vemos en todo lo que estaba sucediendo en esa ciudad, había también, dice, de pronto ahí un platero, dice, era una persona que se dedicaba a hacer los crucifijos, las estampas acerca de la diosa y de muchos otros dioses, ¿no es cierto? Entonces había un negocio tremendo ahí, y de pronto, dice, llegó alguien a dar un tremendo impacto, hermanos. Si podemos ver, aquí había un impacto negativo de parte del diablo, porque estaba ese impacto siendo a través de la idolatría, a través de los dioses ajenos, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver, el tema es, ¿cuál es el impacto que yo estoy dando como hijo de Dios? ¿Cuál es el impacto, hermano, que usted está dando como hijo de Dios? ¿Cuál es el impacto que usted está dando como iglesia? ¿Cuál es el impacto que usted está dando en su familia? ¿Cuál es el impacto que usted da en su trabajo? ¿Cuál es el impacto que usted da donde hay gente que a usted le rodea? ¿Qué está haciendo usted?
está dando un impacto positivo, está diciendo, miren, yo soy hijo de Dios, la gente le está mirando como un hijo de Dios, la gente está acercándose a usted porque usted ha dado un buen impacto y ha hecho algo nuevo ahí. Hermanos, el Señor nos ha puesto para que nosotros demos un impacto positivo. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que deja un impacto negativo o positivo. ¿Cuál es el suyo? Usted se ha preguntado cómo estoy impactando. A veces nos hemos preguntado, hermanos, cuál es el impacto que nosotros estamos dando, qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué estamos haciendo con la comunidad. ¿Nos importa a los que nos rodean? O a veces, hermanos, simplemente, bueno, es importantísimo, hermanos, mi familia y yo, que es lógico, hermanos, que todos debamos hacerlo, ¿no? Pero también hay algo más, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Gloria al Señor. Yo creo que todos tienen su Biblia, ¿no es cierto? Y si no tienen, pues alguien ayúdele por ahí al que no tenga su Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Si tenemos, podemos decir amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si nosotros podemos darnos cuenta, cuando Pablo llegó a Efeso, él empezó a tener una causa, ¿sí? Y por eso dice en el primer versículo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos volvemos un poquito a Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, los gentiles eran conocidos los pueblos que estaban fuera del pueblo de Israel. El único pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero al resto les llamaban gentiles. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios, porque no amaban a Dios, porque no buscaban o buscaban a sus maneras, a sus posibilidades, pero el único camino de buscar a Dios era a través de Jesucristo. Entonces, pero Pablo cuando llega dice en el 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, Pablo fue enviado a los gentiles, a los de afuera, a los de fuera del pueblo de Israel. Y entonces Pablo tenía que dar un tremendo impacto ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo pagano tenía que conocer cuál era el Dios al que Pablo servía. Si vemos, hermanos, ahí había dioses ajenos, estaban impactando, la gente tenía sus cosas, sus riquezas. Pero cuando Pablo llegó, hermanos, las cosas empezaron a cambiar. Hermanos, cuando nosotros vamos como creyentes a un lugar, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes, hermanos. ¿Qué causa nosotros tenemos? ¿Cuál es la causa que yo siento? Al venir a esta iglesia, hermano, nosotros como creyentes tenemos una causa, ¿sí? Así como Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas. Pablo, hermanos, estaba doblando sus rodillas, no por su vida, no diciendo: Señor, ayúdame, no diciendo: Señor, no permitas que me lleven preso. No, Pablo estaba doblando las rodillas por toda esa gente que estaba ahí con la idolatría. Pablo estaba doblando las rodillas por todos aquellos que estaban perdidos, por todos aquellos que estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces Pablo tenía una causa, y por esa causa era que Pablo llegó a dar un impacto positivo ahí en el pueblo de Efeso.
¿Estamos nosotros, hermanos, sintiendo una causa? ¿Tenemos una causa en nuestras vidas por las cuales doblamos nuestras rodillas? ¿Cuál es su causa, hermanos? ¿Qué está haciendo como hijo de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos una causa? Si no la tenemos, pues hermanos, hoy es tiempo de decirle al Señor, ayúdanos a tener esa causa, hermanos, por la cual doblar nuestras rodillas. Que no sea solamente nuestra familia, sino también todos, hermanos, los que nos rodean. Con mi esposa, hermanos, estamos siempre orando por todos nuestros vecinos, y a la mayoría ya les conocemos por nombres, y cuando nos levantamos oramos por cada uno de ellos, porque todavía no le conocen al Señor. Esa es nuestra causa, hermanos. Aparte, de primer lugar, nuestra familia, la pareja, los hijos. La segunda causa, hermanos, es aquellos que no conocen. Y nosotros estamos doblando las rodillas, así como Pablo dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién toma nombre? Dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, todas las familias, en el nombre del Señor se toma nombre. En el nombre de Jesús, hermanos. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos doblar nuestras rodillas para que la gente que aún no ha tomado el nombre del Señor, hermanos, venga y tome y glorifique a Dios a través de sus vidas. ¿De quién toma nombre? Dice, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, cuando nosotros tomamos una causa, Dios empieza a usar nuestras vidas, Dios empieza a levantarnos, Dios empieza a fortalecer nuestro hombre interior, porque el hombre interior de cada uno de nosotros necesita ser fortalecido. Porque a veces cuando el hombre interior de la persona, del creyente, está débil, es cuando el hombre cae, cuando la familia cae, cuando desmaya, cuando se siente débil, cuando no quiere caminar, porque no ha sido fortalecido el hombre interior. Hermanos, necesitamos que a través del Espíritu Santo nuestro hombre interior sea fortalecido, a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, cuando usted se arraiga, cuando usted se cimienta en la fe, en la voluntad de Dios, hermanos, no hay quien lo mueva. Usted empieza a sentir ese amor, hermanos. Usted empieza a sentir esa causa por aquel, hermanos, que nos envió. Empieza a sentir esa causa por los que se pierden, porque hay alguien que está atrás de nosotros, porque hay alguien que está atrás, está adelante, está al lado, está donde quiera que nosotros estemos, hermanos. Ese alguien es Jesús, y Él está ahí, hermanos, para llenarnos, dice, para ayudarnos a cimentarnos en su palabra, para ayudarnos a llenarnos de su amor, hermanos, ¿sí? Para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, cuáles sus propósitos. Nosotros tenemos que arraigarnos en la voluntad de Dios. Si nosotros no nos arraigamos en su voluntad, en su amor, hermanos, no sé qué cuentas le vamos a dar. Hermanos, vengamos y pongamos nuestras raíces, hermanos, en el conocimiento de la palabra. Pongamos raíces en su amor, hermanos, en su gracia, en su misericordia. Dios siempre tiene misericordia para cada uno de nosotros. Solo depende de qué estoy haciendo yo por Él. ¿Quiero echar mis raíces en el amor del Señor? ¿Cuántos quieren echar raíces en el amor de Dios? Amén. Gloria al Señor, hermanos. A veces, hermanos, la gente impacta con unos impactos negativos. A veces hay mucha gente, hermanos, que nos rodea y, bueno, la verdad, pues, la gente que no conoce a Dios también a veces se porta un poco dura, un poco brusca. ¿Y qué pasa con nosotros, a ver, los cristianos? Empezamos a ir a preocuparnos y que no me molestes y que ya vas a ver, ¿cierto? Y a propósito quisiera contarles una pequeña historia acerca de unas dos personas en el campo. Había una persona que era cristiana, afroecuatoriana, y otra persona que no era cristiana. Entonces, de pronto eran vecinas y bueno, había mucha gente más por ahí. Y esta hermana afroecuatoriana era cristiana y la otra no era. Entonces le molestaba mucho y le molestaba y le molestaba. Y ella un día, pues ya dice, se enojó mucho y que dijo, ahora sí, en el nombre de Jesús, dijo, empezó a remangarse y fue y le metió una pizza a la pobre señora. Miren, o sea, en el nombre de Jesús le dio una pizza. Le reprendió en el nombre de Jesús. No sé si esta señora se convirtió por esa pizza, no, una pizza santa, porque era en el nombre de Jesús.
Muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes queremos actuar así. Alguien nos dice algo, pues bueno, como yo soy cristiano, en el nombre de Jesús te voy a reprender. Empieza a remangarse, empieza a actuar, empieza a hablar, empieza a decir cosas. Alguien nos hace algo, tal vez un vecino, una vecina, y la primera reacción a veces, hermanos, cuando no estamos arraigados bien en las profundidades del amor del Señor, empieza a salir el viejo sabecinado, ¿no es cierto? O empieza a salir el indio, y empezamos a remangarnos, y ahora sí vamos a arreglar cuentas. ¿Qué tal si Pablo hubiese hecho eso? Hubiese dicho, bueno, pues ahora sí van a vérselas conmigo. No, pero Pablo tuvo una actitud diferente, y esa actitud es la que debemos tener nosotros, hermanos. Sí, esa actitud es la que debemos tener. A causa de Pablo, dice en Efeso, hermanos, cuando antes de llegar Pablo en Efeso, o sea, no había ningún impacto. Había una sinagoga, había una iglesia que buscaba a Dios, amaba a Dios, pero como no era tan impactante, entonces como que no importaba mucho y nadie les prestaba la atención. Nadie les decía nada, nadie les ultrajaba, porque no estaban haciendo nada. De pronto llegó Pablo, empezó a impactar, empezó la gente a levantarse. Este hombre que era el platero, que dice que hacía los crucifijos, todo eso, empezó a hacer un gran problema, un gran escándalo para que Pablo se vaya de esa ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo era el que impactaba. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, ¿cuándo nos han dicho a nosotros, vea, váyase de aquí porque usted, chusicas, venid usted, los enfermos están sanando, los cojos caminan, los ciegos ven, están sucediendo cosas así, váyase? Y como la gente que no conoce a Dios, hermanos, no le gustan mucho esas cosas, sino que más el negocio, el dinero, las cosas, las pasiones, y cuando viene algo de parte de Dios empieza a molestarles, a fatigarles. A nosotros nunca nos han dicho eso todavía, ¿no es cierto? Todavía no hemos sido perseguidos de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Tal vez no estamos dando un impacto, tal vez no tenemos una causa, hermanos. Tal vez no estamos concentrados en esa causa que se nos ha encargado, a orar, a clamar por los demás, a buscar a los perdidos, a rescatarlos. El 18 dice, hermanos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, cuando estamos arraigados en el amor, nosotros vamos a ser capaces de entender cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la profundidad y la anchura, hermanos, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque el amor de Dios es tan profundo, hermanos, que nadie lo puede entender. Pero si nosotros tenemos una causa, hermanos, vamos a llevar ese amor al resto, vamos a llevar ese amor, vamos a llevar esa gracia de Dios a aquellos que lo necesitan. El 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de la plenitud de Dios? Hermanos, necesitamos tener una causa. Si usted desea ser lleno de la plenitud de Dios, empecemos ahora, hermanos, tomando esa causa. Empecemos ahora, hermanos, tomando esas muchas causas que hay. ¿Por qué orar? ¿Por qué clamar? ¿Por qué buscar a Dios, hermanos? Y que no seamos solo nosotros. Tenemos que dar un impacto como iglesia aquí en el barrio, hermanos. Tenemos que dar un impacto como hijos de Dios, hermanos. Pero un impacto positivo, hermanos. Que no sea un impacto negativo. Que no sea un impacto, hermanos, donde casi no flota para nada. Muchas veces, hermanos, la sinagoga que estaba en Efeso no estaba haciendo ningún impacto porque ellos estaban pareciéndose al resto. Porque no estaban demostrando, porque no había cambio en ellos, porque dice que a veces en las sinagogas había mucha hipocresía, había mucha duda, mucho orgullo. Entonces se concentraban solo los que ya, querían y estaban ahí, pero no había impacto porque no se preocupaban por el resto, porque no había una causa, hermanos. Pero cuando Pablo llegó empezó a haber una causa, y Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas. Hermanos, tomemos una causa. El Señor nos ha traído, el Señor nos ha elegido, hermanos, para que a través de cada uno de nosotros Él pueda sanar a muchos más y tener una causa. ¿Cuántos estamos calmados, hermanos? ¿Cuántos estamos quietos muchas veces? ¿Cuántos no trabajamos? A veces hay células, hermanos, y dicen, venga a una célula, les invitamos, abran una célula, y a veces
como que esto pasa por alto, bueno, pues eso dice nomás, pero no es para mí, no, hermanos. Si usted no toma la causa, hermanos, usted no está aportando al reino, usted no está aportando, hermanos, a que el amor de Dios sea conocido, a que la palabra de Dios sea conocida. Empiece a tomar esta causa, hermano, para que usted, para que la iglesia empiece a dar un impacto y seamos, hermanos, como Pablo, hermanos, que iba y no le importaba nada, impactaba y hablaba, hermanos, y aún él prefería irse preso, pero nunca callaba de hablar la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, aquel que es poderoso es Jesucristo, el que actúa por medio de cada uno de nosotros cuando nosotros dejamos que Dios actúe. Alguien decía, Dios actúa cuando nosotros actuamos. Dios no actúa cuando nosotros estamos quietos, ¿no es cierto? Y es verdad, si usted no se mueve, si usted no ora, si usted no clama, si usted no busca, Dios no puede actuar, Dios no puede usarlo. Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros, pero cuando nosotros empezamos a levantarnos, cuando nosotros empezamos a actuar y empezamos a buscar, entonces es cuando Dios actúa en nuestras vidas. Cuando nosotros sentimos esa causa, hermanos, ahí es cuando Dios empieza a revelarse en su vida, a mostrarse, hermanos, y empieza a hacer algo con usted. Empieza a usarlo en gran manera, hermanos. Pablo, hermanos, daba un impacto porque él le dijo al Señor, aquí estoy, usa mi vida. Y Dios empezó a usarlo, hermanos. Dios empezó a hacer algo grande a través de él. Si vemos, dice que la gente también se sanaba, se levantaban los cojos, los mudos hablaban y todo eso, hermanos. Ese es un impacto positivo de parte de Dios por aquellos que están arraigados, dice, en el amor y en el conocimiento de Dios. Si muchas veces, hermanos, nuestras raíces no han estado en el Señor, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a echar mis raíces en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, y así poder caminar hacia la voluntad de Dios. En el 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la gloria para el Señor solamente puede darse en la iglesia, a través de sus hijos, a través de su pueblo, y usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia, y la palabra dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. No dice a Dios sea la gloria afuera, sea en el mundo, ¿no es cierto? En la iglesia, hermanos. La gloria de Dios empieza a darse en la iglesia, hermanos. Dios empieza a ser honrado y glorificado a través de cada uno de nosotros. Y nosotros somos iglesia, hermano, no solamente aquí cuando estamos reunidos, nosotros somos iglesia donde vamos. Nosotros somos iglesia donde nos movemos. Nosotros somos iglesia donde caminamos, donde estudia, donde cocina, donde lava, donde lo que sea. Ahí usted es iglesia porque es un hijo de Dios. Y ahí es donde usted tiene que estar dando un impacto. Ahí es donde usted tiene que estar también cogiendo esa causa. Y venga y doble sus rodillas y diga, Señor, por esta causa yo doblo mis rodillas. Porque mi pueblo, porque mi nación, mi barrio, mis vecinos sean cambiados. Esta es la causa que yo tengo y por esa causa doblo mis rodillas. Pablo dijo, por esa causa doblo mis rodillas, por ustedes, por los gentiles. Los gentiles también éramos nosotros, porque no conocíamos a Dios. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aún sigue siendo un gentil. Hermanos, si nosotros queremos ser pueblo de Dios, debemos acercarnos a Él, debemos buscarlo. Solo a Dios es la gloria y la honra, hermanos, a través de la iglesia, a través de Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice la palabra. En todas las edades, hermanos, la gloria para el Señor es desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más anciano, en todas las edades. La gloria para el Señor se da a través de todos y cada uno de nosotros, hermanos. No solamente de los que ya estamos en tiempo, no solamente de los que ya pasaron tiempo en la iglesia, caminando, no. En todas las edades se da la gloria y la honra al Señor. Porque todos los que conocemos al Señor y hemos echado nuestras raíces en su amor, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios. ¿Cuántos son iglesia de Dios? Amén. Así es que, mis amados hermanos, les animamos y tal vez sus raíces no están bien cimentadas. Venga, hermanos, y ponga esas raíces en el amor del Señor. Y empecemos a coger una causa
en todos los que nos rodean. ¿Cuántos quieren dar un impacto positivo? Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a llevar ese impacto positivo, hermanos, delante de la gente. Y pidámosle también que nos dé una causa, hermanos. ¿Sí? Si a veces no hemos tomado en cuenta esto, hermanos, hoy es tiempo para decirle: Señor, ayúdame a tomar, ayúdame a coger una causa, hermanos, por la cual yo doble mis rodillas, yo clame, yo te pida, porque tú eres el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que restaura. Hermanos, hoy tome una causa, porque Dios quiere darle eso a usted. Dios lo trajo a este lugar, hermanos, para que usted camine, para que usted conozca, para que usted viva la vida en el Señor, hermanos, para que usted dé ese impacto positivo. Y Dios se goza, hermanos, a través de aquellos que dan un impacto. ¿Cuánto no se gozaría Dios por Pablo, no es cierto? Ver que primero Pablo le negaba y perseguía a su iglesia, luego él empezó a dar un impacto, buscando y entregando su propia vida, y sin importarle. Aún Pablo dice: en medio de mis prisiones, dice, oro y clamo, y escribía, dice, las epístolas, en medio de la cárcel, de la sociedad, en medio del desorden, hermanos, en medio de la basura. Pablo, en medio de eso, aún se glorificaba y daba gloria a Dios, y decía y escribía cartas, hermanos, escribía epístolas, para que el pueblo de Dios no se pierda, sino para que sean arraigados en el amor del Señor. Hermanos, somos llamados a tomar una causa. ¿Cuántos quieren tomar esa causa? Amén. Amado Dios, estás en el cielo, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar esa causa, Señor, por la cual cada uno de nosotros debemos orar, Señor. Perdónanos, Padre, si a veces hemos descuidado, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces no hemos tenido una causa clara, Señor, no hemos impactado positivamente, Señor. Nuestro impacto a veces ha sido negativo, Señor. Perdónanos y ayúdanos, libéranos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos tomar esa causa, Señor, y doblar nuestras rodillas para que tu nombre sea glorificado a través de la iglesia, porque así dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te damos la gloria, la honra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar, Señor.